Buen día, queridos estudiantes. Daremos inicio a nuestra clase número 2. Subunidad 1. Caminos que se encuentran. Los objetivos para la presente clase son: preparar la lectura de un cuento revisando algunos elementos narrativos, conocer el contexto de producción de la obra narrativa La Última Hoja, aplicar estrategia de vocabulario en contexto y desarrollar guía de ejercitación. Recordemos, ¿qué es un cuento? Un cuento es una narración breve que relata una historia de ficción en la que intervienen pocos personajes y que se concentra en un acontecimiento principal. Ahí tenemos algunos ejemplos de portada de cuentos y personajes de ellos. El cuento que leerás la próxima clase se titula La Última Hoja, perteneciente al escritor O. Henry. A continuación, conoceremos algunos aspectos de su vida, presentados en la página 14 de tu texto de asignatura. Profundicemos. Biografía de O. Henry. O. Henry fue el seudónimo utilizado por el autor americano William Sidney Porter para firmar su obra literaria. Conocido principalmente por sus relatos, es considerado como uno de los grandes autores estadounidenses de finales del siglo XIX. O. Henry tuvo una vida azarosa, trabajando en lugares como ranchos de ovejas, revistas, delineantes o cajeros de banco. Precisamente en este último trabajo, fue acusado de malversar fondos, lo que lo hizo huir a Honduras en 1896. A su vuelta a Estados Unidos, O. Henry fue detenido y encarcelado. Fue en la cárcel donde comenzó a escribir y a colaborar con distintas revistas. Alcanzó cierta fama y reconocimiento, pero su alcoholismo nunca lo dejó disfrutar de una situación económica estable. Su obra ha sido muy influyente en los grandes cuentistas contemporáneos, estableciéndose un premio anual con su nombre. De entre su producción, habría que destacar relatos como Regalo de Reyes, El oro que relucía o Memorias de un perro amarillo. Conozcamos algunas de sus obras: La habitación amueblada, bestseller; La última hoja, Un cosmopolita en un café; Por correo, Después de 20 años, Tragedia en Harlem. Los cuentos poseen los siguientes elementos. No olvides transcribir el siguiente organizador en tu cuaderno. Narrador. Es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. Personajes. Principales. Agente principal que impulsa la historia. Es el que se enfrenta a los obstáculos más significativos. Secundarios. Su actuación está limitada por el personaje principal. Suele aparecer y desaparecer. Raramente figura a lo largo de toda la historia. Tiempo. Cuando suceden los hechos. Espacio. ¿Dónde suceden los hechos? Acontecimientos. Acciones, hechos o sucesos que transcurren durante la narración de la historia. Te invito a leer y observar la estrategia que aparece en la página 15 de tu texto de asignatura. Para practicar la estrategia de lectura, lee el microcuento presentado y luego completa el mapa de la historia con los elementos solicitados. Recuerda que la clase siguiente deberás hacerlo con el cuento La Última Hoja. Vamos a dar lectura al cuento. El lobo. Logré que uno de mis compañeros de hostería, un soldado más valiente que Plutón, me acompañara. Al primer canto del gallo, emprendimos la marcha. Brillaba la luna como el sol a mediodía. Llegamos a unas tumbas. Mi hombre se para, empieza a conjurar astros. Yo me siento y me pongo a contar las columnas y a canturrear. Al rato me vuelvo hacia mi compañero y lo veo desnudarse y dejar la ropa al borde del camino. De miedo se me abrieron las carnes, me quedé como muerto. Lo vi orinar alrededor de su ropa y convertirse en lobo.
El lobo rompió a dar aullidos y huyó al bosque. Fui a recoger su ropa y vi que se había transformado en piedra. Desenvainé la espada y temblando llegué a casa. Melissa se extrañó de verme llegar a tales horas. Si hubieras llegado un poco antes, me dijo, hubieras podido ayudarnos. Un lobo ha penetrado en el redil y ha matado las ovejas. Fue una verdadera carnicería. Logró escapar, pero uno de los esclavos le atravesó el pescuezo con la lanza. Al día siguiente, volví por el camino de las tumbas. En lugar de la ropa petrificada había una mancha de sangre. Entre la hostería, el soldado estaba tendido en un lecho. Sangraba como un buey. Un médico estaba curándole el cuello. Veamos un ejemplo de mapa de la historia con el cuento leído. ¿Dónde ocurre la acción? En un cementerio. ¿Cuándo ocurre la acción? Al amanecer, pues el texto nos dice que es al primer canto del gallo. Podemos inferir que fue al amanecer. Personajes principales, el hombre que narra la historia y el soldado, quien se transforma en lobo. Personajes secundarios, Melissa, esclavo y médico. Trama o problema, el soldado se convierte en lobo. Acontecimiento 1. El hombre y su soldado emprenden la marcha. Acontecimiento 2. El soldado comienza a conjurar astros convirtiéndose en lobo. Acontecimiento 3. El soldado, convertido en lobo, penetra en el redil y mata a las ovejas. Resolución o desenlace. El soldado abandona su transformación en lobo, volviendo a ser un hombre, gravemente herido y curado por un médico. A continuación, desarrolla en tu cuaderno la estrategia de vocabulario propuesta en la misma página. Actividad. A continuación, se presenta una guía de trabajo. Para su desarrollo, sigue las siguientes instrucciones. Lee detenidamente la cápsula informativa que viene a continuación. Lee el cuento que se expone en la siguiente diapositiva. Escribe y responde en tu cuaderno las preguntas que se proponen tras su lectura. El trabajo de la presente guía consiste en reconocer y analizar el conflicto de una historia. Para recordar el concepto de conflicto narrativo, lee la siguiente cápsula informativa. El conflicto narrativo. Un conflicto es una situación en la que un personaje se enfrenta a alguien, a algo o a sí mismo, o a todos a la vez, para alcanzar algo que necesita. El protagonista de un conflicto no tiene por qué ser un personaje humano, podría ser, por ejemplo, un animal o un robot. Sí que será necesario, en cualquier caso, que tenga capacidad de decisión y acción, ya que serán sus decisiones y sus acciones las que den forma a la historia. El antagonismo puede ser una combinación de fuerzas, personajes, los antagonistas, pero también puede ser una fuerza de la naturaleza, un huracán, una fuerza sobrenatural, fenómenos paranormales, una construcción, un laberinto, el propio protagonista, su inseguridad o cualquier otro tipo de adversidad u obstáculo. Es necesario que exista un objetivo que al protagonista trate de alcanzar. Su consecución no deberá resultar sencilla, y es ahí donde entrará en juego el antagonismo, que se interpondrá entre el protagonista y su objetivo. Por último, pero no por ello menos importante, tendrás que asegurarte de que una necesidad obligue al protagonista a alcanzar su objetivo. Será esta necesidad la que le involucre en la lucha y la que impida que se dé por vencido a las primeras de cambio. En una narración pueden darse muchos tipos de conflicto, como por ejemplo bélico, histórico, político, social, interior, familiar, de poder, etc. Atención. Para facilitar la lectura del cuento que se presenta a continuación, pon atención al significado de las palabras que aparecerán subrayadas en el texto. Ahora se presenta un cuento. Te invitamos a leerlo.
A continuación, contesta las siguientes preguntas. ¿Quién es el narrador en este texto? Usando frases del texto, realicen una descripción del lugar donde ocurre la historia. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? ¿Quién o quiénes podrían representar al antagonista? ¿Cuál es el objetivo de los protagonistas? ¿Cuál es la necesidad de lograr ese objetivo? ¿Por qué tienen un conflicto el protagonista y el antagonista? ¿Qué aspecto del protagonista revelan el conflicto? Luego, completa el siguiente organizador gráfico, de acuerdo con las respuestas anteriores. Protagonista, antagonista, conflicto, objetivo, motivación. Recuerda poner en práctica todas las medidas necesarias para cuidar de tu salud y la de tus seres amados. Un abrazo virtual a la distancia. Hasta la próxima clase y quédate en casa.